Quiero avisarles lo que ya les dije la semana pasada, pero hoy estamos cerrando ya la serie de la batalla o la lucha espiritual. Vamos a cerrar con el tema que yo creo que es el que más interesa a veces a las personas, que es el tema de la posesión demoníaca, o sea, de estar poseídos por algún demonio. Entonces les dije que íbamos a estar viendo cada semana uno de los diferentes ataques de Satanás hacia la iglesia, hacia las personas, y hemos estado efectivamente haciendo esto hasta el día de hoy, que vamos a cerrar con este último estudio de la serie para luego enfocarnos en el tiempo, en la siguiente serie, ¿verdad? Pero hoy vamos a terminar aquí, y para ello, hermanos, yo les quiero pedir un gran favor. Si pueden hacerme el favor de abrir la Biblia en el Evangelio según Marcos. El Evangelio de Marcos. Quiero agradecer al equipo de alabanza, siempre por su apoyo, por ministrarnos en esas lindas alabanzas al Señor, a todos los hermanos que están también apoyando con los visuales y el sonido. Y quiero agradecerles a ustedes, hermanos, por estar aquí ya listos, ¿verdad? Me avisan, hermanos, con un amén si ya tienen listo, ¿verdad?, el pasaje y todo. Amén. Amén. Estamos en Marcos capítulo número 5, ¿verdad? Sí, amén. Amén. Entonces vamos a tomar desde aquí la palabra del Señor, Marcos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Yo estoy en la traducción NBLA. Si usted tiene alguna otra, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional o alguna otra, no hay problema. Yo voy a estar leyendo la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Aquí le va Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo:
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Amén. Oremos antes de sentarnos. Padre bueno, gracias porque nos has permitido, Señor, leer esta escritura, y ahora nos permitirás meditar en tu dulce palabra que da vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Ministranos de una manera, Señor, que solo tú puedes hacer. En Cristo Jesús nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Tome asiento, hermano, por favor. Hay mucho que desempacar en esta escritura, bastante que desempacar. Pero antes de hacerlo, quiero solamente mencionar algunos detalles que nos han traído hasta este punto, ¿verdad? Algunos detalles. Estos son los detalles. Empezamos la serie, como ustedes saben, o deberían de saber ya a estas alturas, de que empezamos la serie hablando y diciendo de que existe una batalla espiritual activa. O sea, es activa. ¿Están conmigo, hermano? O sea, es activa, dígalo conmigo, es activa. Quiere decir de que esto no fue algo que se terminó hace miles de años, ni tampoco es algo que se terminará en el futuro. Como algunos piensan, por ejemplo, algunos dicen, bueno, cuando Cristo vuelva, habrá una batalla. La Biblia lo describe en Apocalipsis, si es cierto. Habrá una batalla entre Jesús y las fuerzas malignas. Eso sí es cierto. Y también, bien es cierto, hay algunos que dicen, no, pues esa batalla se dio, también una batalla se dio al principio en los cielos, cuando los ángeles, cuando Satanás se rebeló y se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo y llegaron a la tierra, fueron arrojados de la presencia de Dios ahí en el reino celestial y arrojados a la tierra, y ahí pues fue la batalla en el cielo, algo así. Entonces también se puede decir que eso sucedió, pero el único detalle es conectar los dos puntos y entender de que nunca paró. Desde que inició la batalla, nunca paró. La batalla continúa vigente, continúa activa, está sucediendo al presente y llegará algún día a su final. O sea que es algo que estamos viviendo desde tiempos de antes que inició esto hasta hoy y hasta un día que Cristo vuelva, que regrese, se dará fin a la batalla. Es algo que sigue. Eso es lo primero que quiero recordarles. Esto sigue, esto está ocurriendo hoy, aunque no lo veamos o no lo percibamos o no lo entendamos, está sucediendo. Eso es lo primero. De ahí lo segundo, les decía que lo que Pablo nos decía a nosotros en Efesios 6, conocido comúnmente como el pasaje de la armadura de Dios, lo que Pablo nos dice es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos creyentes fuertes y preparados. Fuertes y preparados en el sentido de que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que estemos vestidos de toda la armadura de Dios. Al hacer esas dos cosas, podremos resistir al diablo con sus ataques. ¿Okay? Santiago agrega otra cosa, dice que si nos acercamos al Señor, el Señor se acercará también a nosotros y el enemigo saldrá huyendo cuando lo resistamos. Entonces ahí tenemos otro detalle. Dice Santiago 4, acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes, resistir al diablo y vivirá de ustedes. Entonces entre esos dos pasajes entendemos que tenemos un deber hoy, durante esta batalla activa, un deber de fortalecernos en Cristo, acercarnos a Dios, vestirnos de la armadura de Dios y resistir a Satanás. Amén. 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 Tenemos ese deber. Entonces, lo que sucede cuando estamos en esta batalla es que algunas veces nos vemos tomando, voy a llamarlo como mini fracasos, pero mini derrotas, mejor dicho, mini derrotas. ¿En qué sentido? Ya ve que en una guerra espiritual o de cualquier índole hay
pequeñas batallas que se pelean para que al final se pueda ganar la guerra. A veces es la batalla de atacar una base del enemigo y que atacando esa base debilita la fuerza militar de alguna manera que permite que al final uno tenga victoria. Pero esa es solo una batalla, ¿verdad? En un solo sitio o algo así. Pero hay varias que se tienen que ganar para al final ganar la guerra. Entonces en lo espiritual ocurre eso también. Hay muchas como mini batallas que se dan y al final, como dice la palabra del Señor, y el que quede hasta el final será coronado, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Recibirá la corona de vida o algo así, dicen diferentes escrituras. Entonces lo que digo es que hay muchas batallas. Ahora, a veces nos vamos a ver derrotados en mini batallas, ¿de acuerdo? O sea, hay veces que perdemos esas mini batallas, pero cuando eso sucede es precisamente porque o no estamos fortalecidos en el Señor, andamos caminando débilmente, o no nos estamos vistiendo de su armadura, andamos sin protección y sin armas, ¿verdad? O no nos estamos acercando al Señor, nos hemos estancado en nuestro caminar con Dios, o no estamos resistiendo a Satanás. Ya como que nos hemos vuelto en cierto sentido acostumbrados a la práctica de cosas que a Dios le agrada y desagradan. Entonces la combinación, o sea, digamos que las 4 cosas que nos dice la Escritura que debemos de hacer, cuando una de esas o más de una no la estamos haciendo, nos veremos perdiendo mini batallas en el camino. Y la manera como ganar esas mini batallas es haciendo esas 4 cosas. Eso es lo que quiero que nosotros entendamos, que la batalla es activa y que hay manera de protegernos y defendernos para tener victorias en estas batallas. Y hay maneras que si nosotros no lo hacemos, vamos a ir perdiendo esas batallas, ¿verdad?, que tenemos con el enemigo. Ahora, hablando de batallas, les conté cuáles son los 4 tipos de ataques del enemigo hacia el creyente o hacia las personas en general. Les dije cuáles eran. ¿Alguien recuerda? Dijimos, eran influencias, oposiciones, ¿qué más dije? Tentaciones y la de hoy, que es posesiones. Entonces, primero hablábamos de las tentaciones y les decía que las tentaciones tienen 2 fuentes. Somos tentados a veces por Satanás, porque vimos que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Vemos que Jesús llamó a Satanás el tentador, ¿verdad? O la Biblia lo llama el tentador porque de él provienen tentaciones. Entonces, él es una de las 2 fuentes de la tentación. Y la otra fuente somos nosotros mismos, nuestra carne débil, nuestra naturaleza caída. Dice Santiago que nosotros somos tentados cuando nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, dice la Reina Valera, es atraída y seducida hasta ceder ante el pecado. Entonces, esas son las 2 fuentes. Entonces, Satanás es una de las 2 fuentes de la tentación que nos puede extender trampas o tentaciones para que le fallemos a Dios. Y la otra somos nosotros. Entonces, ahí hablábamos de ese detalle y hablábamos sobre cómo es la manera de resistir en ese momento. Santiago lo habla bien en el capítulo 1, si ustedes lo quieren volver a leer en algún tiempo, lo pueden hacer, pero hablábamos sobre que las tentaciones son la manera como Satanás nos tienta y que desde el principio nos ha tentado de 3 maneras que ocurrió desde el principio y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Y que lo menciona la carta primera de Juan, que dice que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y desde el principio así han sido las 3 tentaciones que se dan en todo caso en la historia humana, los mismos. O sea, Satanás, por astuto que es, por mañoso y todo eso que puede ser, por podernos, ¿verdad?, engañar en tantas diferentes formas, Satanás se mantiene siempre en esos 3 círculos, siempre lo ha hecho. Y esos 3, lo repito, son, a ver, dígalo conmigo, los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dicho de una manera más simple, porque a veces es más fácil para nosotros memorizarlo de una manera más simple.
Los deseos de los ojos es algo que vemos y queremos. Lo queremos, lo deseamos, pero que no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, en los 10 mandamientos Jesús dice que no deberíamos de ¿qué? De codiciar la mujer de nuestro prójimo. Eso es ver y desear, y no es la voluntad de Dios. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, que cualquiera que mira a una mujer y la anhela o la desea de esa manera, que dice, está ya en su corazón cometiendo adulterio. Entonces ahí solo con la mirada y el deseo de algo que uno ve y desea inapropiadamente, ese es un pecado. Entonces en la vida Satanás aprovecha formas de tentarnos, de formas que vemos y deseamos y no es la voluntad de Dios. Aquí le van varios ejemplos. Eva en el huerto vio el fruto y dijo, qué agradable se ve ese fruto, ¿verdad? Lo vio y lo deseó, y era el fruto prohibido. ¿Ok? David, cuando estuvo en el techo, ¿qué dice? Y vio al otro lado, ¿qué? En la otra habitación vio a Betsabé bañándose. ¿Y qué dice? La vio y la deseó. Entonces ahí vemos otra vez, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, ¿verdad? Lo lleva al pináculo del templo y le dice, mira todo esto que ves, yo te lo puedo dar a cambio de que tú te postres y me adores. Entonces siempre es, mira esto, lo quieres, lo deseas, te lo puedo dar. Entonces esa es una de las 3 tentaciones. Las siguientes son que los ojos, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Entonces con los deseos de la carne, ese es el deseo de complacerte físicamente o emocionalmente de una manera que es inapropiada delante de Dios, o sea, una manera que desagrada a Dios. Eva vio el fruto, lo deseó, pero también dijo que sería bueno para comer y agradable. Entonces ahí lo que ella quería era satisfacer ¿qué? Su hambre, satisfacer esa, como decimos a veces comúnmente nosotros, nuestras tripas nos están como llorando o algo así, chillando, y decimos lo voy a satisfacer. Entonces eso experimentó ella, pero también lo experimentó David. Después de ver a Betsabé y desearla, fue y se acostó con Betsabé para satisfacer ese deseo y sentir ese placer físico. Aparte, a Jesús, Satanás, ¿qué le dijo en el desierto? ¿Tienes hambre? ¿Has ayunado 40 días y 40 noches? ¿Tienes hambre? Entonces dile a esas piedras que se conviertan en pan, para que así puedas saciarte. Entonces ahí otra vez es la tentación de saciarte físicamente y ya poder, como que dice, complacerte, sentir ese placer, esa satisfacción que a Dios le desagrada. Tenemos el último, que es la vanagloria de la vida, y esa vanagloria de la vida es el deseo no de ver y querer, no de desear y satisfacer el placer, sino el deseo de llegar a ser. Dígalo conmigo, llegar a ser. Llegar a ser. Y usted podría decir, ¿hacer qué? Pues ese es el dilema. Satanás deseó llegar a ser como Dios y dijo, pondré mi trono en la altura y me adorarán. Quiero que me adoren, quiero ese prestigio, quiero esa adoración, quiero ese nivel. Y luego, ¿qué pasó con Eva? Eva comió, ¿por qué? La serpiente le dijo, no morirás, sino que serás como Dios, le dijo. Y ella, ok, el fruto es agradable, me va a satisfacer y seré como Dios con el conocimiento del bien y como el mal. Entonces yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Lo que sucede, hermanos, bueno, vuelvo al otro ejemplo de Jesús, cuando Satanás lo tentó. Cuando lo llevó al pináculo al del templo, le dijo, échate, tírate, que la Biblia dice, ¿qué dicen las escrituras? Que los ángeles te van a sostener, no vas a caer, y cuando eso suceda, toda la gente de abajo te va a adorar, te van a decir, wow, eres el hijo de Dios. Esos halagos, esa atención, esa gloria o vanagloria, diríamos, ¿verdad? Ese deseo de ser importante, de ser mayor, de ser popular, de tener poder, de tener, ¿verdad? De ganarse tal vez la admiración del público. Lo que Jesús se la pasa casi todo el sermón del monte condenando de los fariseos.
que lo que daban limosna para que la gente los viera, que ayunaban y oraban a las esquinas de las calles, se hacían el débil, oh, estoy en ayuno 50 noches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desean que la gente los halague y los alabe por su piedad y todo eso. Ese deseo inapropiado que a Dios no le agrada, esa es la otra tentación. Entonces, en la vida nosotros vamos a ver esas tentaciones de parte de Satanás, y son esas tres, donde nosotros a veces queremos que nos aprecien de cierta manera. Y decimos, mi pareja no me aprecia, allá me aprecian, allá me valoran, allá me tratan como la reina, como el rey. Me voy para allá porque allá soy grande y aquí nadie me valora. Entonces, ese deseo de ser, ¿verdad? Y noten, hermanos, no necesariamente lo que uno quiere en su raíz es lo malo. Querer ser apreciado por tu pareja no es lo malo. Salir del matrimonio para hacerlo en otro lugar, eso es lo malo. ¿Me va entendiendo? Entonces Satanás siempre se agarra de algo. Por ejemplo, comer un fruto para saciar tu hambre no es malo. Comer el fruto que Dios prohíbe es lo malo. Hacerlo para ser como Dios es lo malo. ¿Me va entendiendo? O sea, esas son las cosas de las que se agarra Satanás. Y por eso él es tan exitoso en sus tentaciones, porque se agarra de algo que tú deseas, que yo deseo, y es algo que de lo cual vemos y queremos, es algo que nos va a dar placer y satisfacción, y es algo que nos va a poner en una posición que nosotros queremos llegar a ser, donde queremos llegar a estar. Y como queremos todo eso, imagínate lo difícil que es resistir esa tentación. Por eso Satanás es exitoso, que suena simple, muy simple, pero Satanás es muy exitoso porque se agarra de eso, de lo que tú más quieres, de lo que tú más miras, de lo que más deseas, de lo que más, ¿verdad?, necesidad tienes para complacerte. Tal vez tu mayor queja en el matrimonio, tu mayor queja en tu trabajo, tu mayor, ¿verdad? Esas son las cosas de las que él viene y dice, ya sé qué trampa tenderme. Entonces, esa es la tentación. De ahí vimos las influencias y vimos todo un historial sobre cómo el mundo, nosotros somos hijos de Dios, dice 1 de Juan, pero el mundo está bajo la influencia del maligno. Y vimos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo cómo es que Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, los hijos de Dios, todo a su alrededor eran naciones que tenían ídolos o demonios, ¿verdad? Que es un nombre intercambiable que se utiliza ahí en el Antiguo Testamento, y que el Señor siempre les está diciendo, ustedes deben ser santos como yo soy santos. No vayan a mezclarse con ellos, no vayan a adoptar las costumbres de ellos, no se vayan a convertir a su forma politeísta, pagana, lo que sea. No vayan a conformarse a ellos. Ustedes deben de brillar como la luz que soy yo, ¿verdad? Entonces les está diciendo, pero usted ve que ellos siguieron siendo influenciados, y cada oportunidad, casi cada vez que fueron influenciados, fracasaron, ¿verdad? Volvieron tras los ídolos, al punto que Dios, ¿qué hizo? Les dijo, bueno, los voy a entregar entonces en manos de sus enemigos. Los llevó a Babilonia. ¿Y qué ocurrió con Daniel y sus amigos? Desde el momento en que entran los babilonios, ¿y qué quieren hacer? Quieren convertirlos a sus costumbres de caldeos, quieren darles el idioma caldeo, les dieron nombres de caldeos. Por ejemplo, los amigos de Daniel, hoy ¿cómo los conocemos? Comúnmente, ¿cómo se conocen? Decimos Sadrach, Mesach y Abednego. Esos no eran los nombres de ellos, esos eran los nombres caldeos que se les puso en Babilonia, pero el nombre de ellos realmente era Ananías, Azarias. O sea, ellos tenían sus nombres que tenían propio. Se le cambió el nombre, se le quiso cambiar la alimentación, de lo cual Daniel dijo, no me contaminaré con la comida del rey. Pero era una cosa tras otra cosa. Que no van a comer esto, no van a aprender. Entonces vamos a levantar una gran imagen y todos se van a postrar a adorar la imagen. O sea, era una influencia tras otra. A Daniel se le dijo, está sonando a Dios. Aquí al único que te puedes postrar es al rey, ¿verdad? Entonces, el que lo encontremos postrándose ante otro Dios, al foso de los leones. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo metieron al foso de los leones. A los amigos de Daniel los metieron ¿dónde? En el horno de fuego.
¿Por qué? Porque las influencias eran siempre hacia la idolatría, hacia lo demoníaco, a adorar otras cosas, a desear otras cosas. Eso es lo que siempre ha ocurrido. El mundo está bajo la influencia de Satanás, hermanos. Y siempre quiere llamar la atención a qué. Vayan a fijarse, hermanos. O sea, mejor no digo ni eso. Mejor digo así. Si se han fijado, toda la música moderna, sea reggaetón, sea rap o hip hop, sea lo que sea, esas canciones, ¿qué influencia dan? ¿Dan la influencia de darle gloria a Dios? ¿Qué influencia dan? Drogas, sexo, rebelión o rebeldía. O sea, son puras cosas que no podemos decir que ni siquiera es romance, o sea, romanticismo, es codicia, es lujuria, o sea, son, en pocas palabras, todas las palabras que uno puede encontrar en esas listas de Pablo. Me encanta leer Pablo porque Pablo da una gran lista. Dice, estas cosas son del Espíritu: amor, paz, piedad, benignidad, ¿verdad? Y estas cosas no lo son. Y comienza, ¿verdad? Lascivia, lujuria, orgías y esto y lo otro. Y comienza a hacer una larga lista. Pues todas esas cosas son lo que encontramos en la música moderna. Es lo que encontramos hoy en las películas ya modernas, ¿verdad? Es lo que vemos ahora que está ocurriendo más y más y más y que se está volviendo normal. Lo están normalizando en el sentido de que antes una palabra, por sencillo que pudiera sonar, no lo permitían en la música, no lo permitían en la radio, no lo permitían en la televisión. Ahora es normal. Ahora lo pasan como si no es nada. Antes sí. Lo están normalizando. La gente está perdiendo la sensibilidad hacia esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque, repito, el mundo está bajo la influencia del maligno. Y vemos eso. Y lo vimos incluso en la Biblia, vimos les di el ejemplo popular de Pedro, cuando Jesús le anunció los planes. ¿Y qué ocurrió? Pedro viene y le dice, no, Señor, ¿verdad? Que nunca te pase eso. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y yo le dije, ¿es Pedro Satanás? No, por supuesto que no. Lo que estaba ocurriendo es que estaba actuando bajo la influencia de Satanás, de no querer, o sea, ahí poniendo una oposición a la voluntad de Dios, que Jesús fuera a la cruz y muriera por nosotros. Esa oposición es lo que leíamos también, estudiamos la semana pasada, que existe la oposición también ante las cosas de Dios. Y leíamos varios pasajes donde yo les mostraba cómo es que la oposición es algo real, ¿verdad? El enemigo siempre va a buscar formas de oponerse a la voluntad de Dios. Note, hermano, algo muy importante. Quiero mencionar esto porque no lo mencioné el domingo pasado. Es muy peculiar que después de una, oiga la terminología que voy a usar porque es como un ejemplo, ¿verdad? Pero ya se lo voy a explicar. Es muy común que después de un monte haya un valle. Es decir, que en tu caminar con Dios van a haber altos y bajos. Pero normalmente es después de llegar a un punto alto que Satanás ataca. Y si usted lo nota, Jesús, ¿qué hizo? Se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y qué ocurrió? Tentación en el desierto. ¿Se fijan? O sea, después de bautizarse, después de ayunar 40 días y 40 noches, estás en lo mero caliente del espíritu y viene la tentación. No hay veces que sales de la casa, ¿verdad? Con gran hambre espiritual, con el deseo de venir a adorar a Dios, con el deseo, ¿verdad?, de buscar al Señor, de escuchar su palabra, de ver a los hermanos, de convivir con tu familia espiritual, de cantar alabanzas, y en el transcurso ocurre algo que alguien tal vez te desinfla, ¿verdad? Te saca el aire con un comentario, con un gesto, con una mirada, con una expresión, y te desanima. Y es normalmente cuando uno tiene ese deseo y ese fervor y ese ánimo y viene con ganas y
Y es cuando en esos momentos se muestra la oposición ante lo que tú quieres hacer. Es ahí cuando te quieren cambiar el horario de tu trabajo. Es ahí cuando te quieren cambiar tal vez una cita para otro día. Es ahí cuando ocurren cosas, porque siempre el enemigo va a buscar formas de anteponerse y mostrar oposición a la voluntad de Dios. Eso siempre va a ocurrir. Jesús lo dijo de esta manera bien sencilla. ¿Qué dijo? Él dijo: el mundo los va a aborrecer por causa de mí. Si a mí me aborrecen, ¿verdad?, a ustedes los aborrecerán. Si a mí me rechazan, a ustedes los van a rechazar. O sea, no hay excepción ahí en ese asunto. No hay forma de esquivarse o salirse o evitarlo. Va a haber oposición. Y hoy lo que vamos a ver es esto de la posesión. Los ataques de Satanás, que es la posesión. Ahora yo voy a llegar a una pregunta que es muy común, y esa pregunta es si puede o no puede un creyente, un cristiano, ser poseído por demonios. Voy a llegar a eso, pero primero quiero empezar con este pasaje que hemos leído, que comúnmente se conoce como el endemoniado de Gadara o Gadareno. Entonces, esta historia la escogí porque contiene la mayor cantidad de ejemplos de lo que yo quiero enfocar. Y lo que yo quiero enfocar es lo siguiente. Es una pregunta. Quiero que ustedes la repitan conmigo. ¿Cuáles son las señales de una persona que está poseída por un demonio? A ver, otra vez. ¿Cuáles son las señales de una persona que está poseída por un demonio? Porque nosotros somos a veces personas que hemos escuchado de todo sobre este tema. Y lo que ocurre es que hay veces que una persona puede simplemente padecer una enfermedad y decimos: ah, tiene demonio, ¿verdad? Y no necesariamente es un demonio. Pero uno, como le digo, ha recibido información de diferentes fuentes, a veces no tan confiables, y llegamos a decir: no, pues este es un demonio de plano. Y en realidad tenemos que apegarnos, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Lo que yo le voy a dar en esta mañana viene directamente de la Escritura. Los demonios existen. La posesión demoníaca existe. Pero nos vamos a limitar a lo que se encuentra en la Escritura. Que si pueden haber otras características, otras señales de que una persona está poseída, posiblemente, pero se encuentran en la Escritura, no necesariamente. Entonces no podemos decir que con seguridad esto es. Lo que sí podemos decir es, o son los ejemplos que están en la Escritura. Esos podemos decir que con seguridad estas son señales, son características de cuando una persona está poseída por demonio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una persona diagnosticada, por ejemplo, con una enfermedad mental, digamos esquizofrenia o algo así, comúnmente yo he escuchado, dicen: está endemoniado, es un demonio. Entonces, lo que yo le digo es: nosotros tendríamos que aprender mucho sobre esa enfermedad para poder luego nosotros tomar la determinación que si lo que le está ocurriendo a esta persona es una posesión demoníaca y está mal diagnosticada, o si realmente es una enfermedad que se ha dado por diversas maneras que se pudiera dar esa enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros entender que no necesariamente lo uno es equivalente a lo otro. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo. No podemos llegar al extremo de decir que nada es demonio, porque eso sí es real también. Entonces, aquí les va lo que yo he más o menos traído de este pasaje. Las señales, las señales de que una persona está poseída por demonios. Si usted tiene algo con que apuntar, quiere apuntarlo, anótelo.
Aquí le va la primera. La persona se ve muchas veces, quiero recordar esto también. La persona no tiene que tener todas las señales. O sea, yo estoy tomando señales de diferentes casos en diferentes partes de las escrituras, ¿okay? Pero me estoy basando en esta de aquí porque la mayoría se encuentra en este pasaje. Bueno, la persona muchas veces se encuentra atormentada, o sea, la persona está sufriendo. En su caso está poseída la persona, muchas de las veces está sufriendo, está atormentada la persona. ¿En qué sentido vamos a decir que está atormentada? Pues leamos el verso 5. Estamos en Marcos 5, verso 5. Dice, siempre, diga conmigo, siempre. Y mira, noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando ¿qué? Gritos e hiriéndose con piedras. Y aún dice el verso 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se posó delante de él, gritando a gran voz, le dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro que no me atormentes. Es algo que vemos comúnmente en todos los pasajes donde habla de un endemoniado, dice que están atormentados por un demonio. Y eso puede ocurrir en formas externas o físicas, como en este caso, él se estaba hiriendo a sí mismo. Pero por otro lado, estaba gritando. El grito implica que hay algo interno que le está pasando a la persona, no necesariamente externo, porque él se estaba, la parte física aquí dice que se estaba hiriendo con piedras, eso es externo, ¿no? Es como decir se estaba lastimando, se estaba cortando o algo así con piedras, pero eso es por fuera. Pero sus gritos, hermanos, implican que había algo que lo estaba atormentando aún internamente. Y eso puede significar muchas cosas. No quiero asumir nada, pero puede ser de que escuchaba voz, puede ser, pero no es 100%, porque aquí no dice literalmente en la escritura que escuchaba voz, pero puede ser, porque son cosas que se han oído. Puede ser que ve cosas que otros no ven, o sea, que ve, se espanta porque piensa que ve, es como una, ¿qué le llaman? Ilusión, ¿verdad? Que ve la persona. Y esto ocurre, pero también ocurre con personas que se drogan, ciertas drogas también pueden resultar en este tipo de cosas. Entonces, por eso digo, no hay que asumir nada, pero lo que sí sabemos es que el endemoniado normalmente se ve en la escritura que tiene algún tipo está atormentado de alguna manera, está gritando o se trata de herir a sí mismo. Otra cosa es que se vuelve violento. En muchos casos se vuelve violento. Si ustedes van, hermanos, a los primeros versículos de este pasaje, cuando dice que enseguida, en el verso 2, enseguida, ¿verdad?, encontraron a un hombre con espíritu inmundo. Miren lo que dice el verso 3, que tenía su morada entre los sepulcros, y dice, nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Era un hombre que tenía, bueno, vamos a llegar a ese punto, pero que tenía fuerza, que podía en cierto sentido dominar a los demás. Pero yo quiero mostrarles otro pasaje, Mateo 8:28, si alguien lo puede encontrar, en Mateo 8:28, quiero que leamos este versículo. Mateo 8:28. Esto siempre, lo que voy a leer ahorita, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los tres hablan de este mismo hombre endemoniado de Gadara. Esta es la versión de Mateo. A veces otro evangelio nos da otros detalles que Marcos no nos da Mateo, y otros que no da Marcos, o Mateo lo da Lucas. Entonces vamos a ir viendo así. Pero Mateo 8:28 dice, al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Note que ahora aquí
tenemos dos. No es un hombre endemoniado, sino que son dos endemoniados que salían de los sepulcros. Y mira lo que dice ahí, dice, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Ustedes tienen ese mismo? ¿Sí? Mateo 8:28. ¿Alguna otra traducción? ¿Qué dice hermana Reina ahí? Feroces en gran manera. Es casi lo mismo. Sí, feroces, esa es otra palabra, violentos, feroces, o sea, es una característica de una persona muchas veces endemoniada, que es violenta, es feroz, es una persona que es agresiva, llamémoslo así, porque es un sinónimo muy adecuado para esto, es una persona con agresión, con ese tipo de temperamento corto, ¿verdad? Para explotar, para dominar. Eso es lo que vemos aquí en común. Les va otro detalle, hermano, y este es como que dice, si este lo tiene, de plano es posesión. Si este detalle que va a ver lo tiene, de plano es posesión. Porque existen personas violentas que no están poseídas, ¿cierto? Hay personas que son violentas que no están poseídas. Y existen personas que están atormentadas por otras cosas, que no es por un demonio. Pero esta que le voy a dar, si la tienen es porque de plano están definitivamente y sin duda alguna poseídos por un demonio. Y es cuando el demonio toma la identidad de la persona. O sea, cuando la persona pierde su identidad del demonio. Y quiero aclarar, hay enfermedades parecidas. Hay enfermedades donde la persona puede poseer más de una personalidad, vamos a llamarlo así. Hay enfermedades donde la persona puede creer ser dos diferentes o más de dos diferentes personas. Pero esa es una cosa. Aquí lo que les estoy diciendo que es 100% es que esté el demonio asumiendo la identidad de la persona, que es muy diferente. No es la persona asumiendo una identidad de otra persona, sino el demonio asume la identidad de la persona. O sea, el demonio viene y cuando Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Hablándole al hombre, ¿quién responde? Por el hombre. ¿Respondió el hombre? No, respondieron los demonios por el hombre. Somos muchos, ¿verdad? Entonces, está hablando el demonio por él. ¿Tiene sentido eso, hermano? Entonces, ahí tenemos claramente dos cosas que están ocurriendo ahí. La persona está, por un lado, ha perdido su identidad al demonio, por decirlo así, pero también está perdiendo control de sí. Diga conmigo, perdió control de sí. Ya lo voy a explicar y les voy a dar ejemplos. Ok, el primer ejemplo es ese que yo le dije, ¿verdad? Si vuelven otra vez a Marcos 5, ¿verdad? Marcos 5, donde estábamos originalmente, si vuelven ahí, Jesús le pregunta, ¿verdad? En el verso 9, Marcos 5, verso 9, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús y le dice, el hombre le respondió, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, hablando en plural, los demonios que habían en él se habían ya apoderado de ese hombre, lo controlaban, ellos respondían por él, ya el hombre ya no respondía por sí. Entonces aquí ellos responden. Y hermanos, les voy a dar otros dos ejemplos. Vayan a Mateo 9:33. Mateo 9:33. ¿Me avisan? Mateo 9:33. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Mateo 9:33. Después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Quiero que se fijen que aquí tenemos un hombre que podía hablar. No era mudo el hombre, estaba poseído por un demonio. Y el demonio era quien no le permitía al hombre hablar, lo enmudeció. Y si usted lee bien la historia, se va a dar cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el verso 32, que es solo un verso antes, yo les dije el 33, si ustedes ven el 32, dice, al salir ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. O sea, dice
enmudeciendo al hombre. Dice que después de que el demonio fue expulsado, el mudo habló. O sea que en sí era el mudo que le estaba limitando la posibilidad de hablar a ese hombre. Y por si usted pudiera verle y decir, hermano, tal vez así no lo dice. Vayan al capítulo 12 de Mateo, siempre. Mateo 12. Mateo 12. Le voy a mostrar otro ejemplo. Mateo 12, ¿me avisan cuando lo tienen? Miren lo que dice, hermanos, el verso 23. Dice, todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso? Perdón, que estoy... Mateo 12, 22. 22 dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Entonces noten, en el verso 22, el mudo era un ciego y mudo, pero cuando fue liberado, ¿qué dice? Veía y hablaba. Entonces otra vez vemos que cuando la persona está endemoniada, el demonio puede apoderarse de las habilidades de la persona, es decir, de que le puede dar ya sea mayor fuerza, que lo vimos en el caso de hombre de Gadara, que dice que lo ataban con cadenas y con ríos, pero él se podía librar, tenía más fuerza que cualquiera y nadie lo podía atar, sino que se apoderaba de ellos. O sea, tenía la fuerza del demonio ejercida en la persona del hombre, también podía hablar por el hombre o en estos casos cegar o enmudecer al hombre. ¿Están conmigo? Estas son características que la Biblia menciona sobre esto. Ahora yo quiero que vayan, hermanos, a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Aquí les voy a dar otra característica. En Marcos capítulo 1, la persona, así como le dije de la fuerza que le dio el demonio al hombre de Gadara, aquí tenemos otro detalle. En Marcos 1, ¿lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice el verso 23 y 24. Marcos 1, 23 y 24. Dice, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el santo Dios, el santo de Dios. Y el verso 25 dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, yo quiero que, antes de seguir ahí, yo quiero que se den cuenta de algo. Este pasaje está ocurriendo ¿dónde? En Marcos, ¿qué capítulo? 1. Aquí, Jesús todavía no se ha dado a conocer a nadie. Él no ha revelado a nadie quién es Él. Pero cuando el hombre endemoniado, el hombre con espíritu inmundo que estaba en la sinagoga lo vio, ¿qué ocurrió ahí? Lo supo identificar y dijo, yo sé quién eres. Tú eres Jesús de Nazaret, el santo de Dios. Entonces noten cómo es que la persona que tal vez no tiene conocimiento de algo, lo tiene cuando está poseído, porque el demonio que está en él tiene ese conocimiento. Entonces noten cómo es que esto se apodera completamente de la persona, se apodera de su conocimiento, de lo que sabe o no sabe, ¿verdad? De lo que puede hacer, hablar o no hablar, ver o no ver, fuerza o no fuerza, ¿verdad? Su identidad, ¿verdad? Ya no es, ¿verdad? El hombre, ¿quién sabe cómo se llamaba realmente? Pero ahí decía Legión, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es que pierde el control total de sí la persona que está poseída, ¿verdad? Ya sea que lo pierda en parte o en total, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Les voy a dar otro ejemplo, pero aquí mismo, antes de darle el otro ejemplo, quiero que sigamos leyendo este pasaje, porque es algo que vamos a estar leyendo en otros momentos. Leímos el 25 que Jesús, aquí en Marcos 1, leímos el 25 donde Jesús lo reprendió diciéndole cállate y sal de él. Pero en el 26 dice entonces el espíritu inmundo causándole, oiga aquí, convulsiones al hombre,
gritó a gran voz y salió de él. Ahora quiero que vean que ahora aquí lo que tenemos es que el demonio le puede causar daño física a la persona. No solo como en el caso del endemoniado gadareno que se golpeaba con piedras, sino que ahora vemos que también puede causar convulsiones, o lo que en inglés le decimos seizures, ¿verdad? La persona cae al suelo, la persona comienza a tener estas convulsiones, y en otros casos, como le voy a dar aquí, vayan a Marcos 9, por favor. Marcos 9. Cuando lo encuentran me dicen amén, hermanos. Marcos 9. Ok, vamos a leer una historia aquí, 17 en adelante. Marcos 9, 17. ¿Lo tenemos? Dice Marcos 9, 17. Dice: y uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba. Y mira lo que dice, lo derriba, pero mira lo que dice: y echa espumarajos, cruje de los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Ahora en el verso 19 Jesús dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. El 20 dice: lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante, ¿qué dice? Sacudió con violencia al muchacho, son convulsiones, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez. Ahora, yo quiero decirles, preguntarles, recuerden lo que les dije al principio, antes de darles estas características. Piensen en lo que les dije al principio, y ahora les doy esta pregunta. Si una persona tiene epilepsia, ¿quiere decir que está endemoniada? No. Okay. Pero van viendo de dónde sacan todas estas ideas las personas. Oh, porque aquí tiene convulsiones. Entonces, cuando una persona que tiene convulsiones, es un demonio. Rápidamente llegamos a la conclusión. O tiene múltiples personas, tiene más personalidad, está endemoniado. Tiene esquizofrenia, está endemoniado. Entonces, rápido llegamos a saltar a las conclusiones que realmente no podemos llegar a decir que eso es. Claro, existe la posibilidad de que hayan sido mal diagnosticados. Existe la posibilidad, no lo voy a negar. Existe la posibilidad de que la ciencia no comprenda a perfección alguna enfermedad o lo que le esté pasando a una persona. Por supuesto que existe la posibilidad. Pero también podemos decir que esa es una cosa y esa es otra cosa. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, le digo, intente orar por esa persona y vamos a ver si sanan. Si después de su oración, hermano, se desaparece la epilepsia, se desaparece esto o aquello. O sea, puede, yo quiero ser claro en lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda sanar. No estoy diciendo eso. Yo creo en mi corazón que Dios puede sanar. Lo que estoy simplemente diciendo es que a veces el que mal diagnostica a la persona no es el médico, somos nosotros. Los que a veces mal diagnosticamos. Y queremos echar fuera un demonio de alguien que no tiene demonio, está enfermo. Mejor ore por su salud, ¿verdad? Pero por estas personas lo vemos y es interesante, es curioso, porque puede aún existir la teoría, llamémoslo así, la teoría de que estas personas que la Biblia está describiendo, en una etapa, en una época donde la medicina no estaba avanzada, tuvieran estas enfermedades como epilepsia. Aquí dice que él desde niño padecía de estas convulsiones. O sea, puede existir la teoría de que estas personas tenían esas enfermedades y nadie lo supo diagnosticar apropiadamente. ¿Están conmigo? Ok, pero aquí está la base de todo. Es que sea una versión o una forma o tal vez los inicios de una enfermedad como epilepsia, lo que sabemos es que la causa en estos casos explícitamente en la escritura era el demonio. El demonio era explícitamente aquel caso, y por eso es que cuando el demonio es expulsado, la persona queda sana.
Esa es la gran diferencia. Hoy día no necesariamente la base es el demonio, llamémoslo así. Puede ser que la base sea otra cosa. Puede ser que la base sea un historial de enfermedad mental en la familia. O puede ser, yo no voy a entrar en tanta cuestión, pero pueden existir otras bases. Pero aquí vemos que la base es el demonio, porque cuando el demonio fue removido o expulsado, la persona quedó bien. ¿Tiene sentido eso, hermano? Porque eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que estamos viendo. Desde su niñez, dice el hombre. Entonces el 22, aquí siempre, Marcos 9, 22, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego, oiga, y también en el agua para destruirlo. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y es aquí donde Jesús le dice, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree, ¿verdad? Entonces al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entonces noten, hermanos, que aquí ocurre que el demonio mismo no solo le estaba causando, ni quiero decir la palabra epilepsia, le estaba causando convulsiones, que es lo que dice, le estaba también causando que fuera sordo y que fuera mudo. O sea, le estaba causando al espíritu estas cosas. Pero cuando Jesús lo reprende, dice, después de gritar y de sacudir con terribles convulsiones, en el verso 26, oiga eso de nuevo, hermano, léalo bien, este pasaje es tremendo. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como nuevo. Dice que como muerto. Noten esto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso de pie. Hermanos, yo quiero que ustedes vean, aquí hay algo tremendo, porque si siguen leyendo se van a dar cuenta de una gran verdad, y es que estos demonios tienen un poder tremendo sobre la persona cuando lo posee. Pero mira lo que hace Jesús. Cuando lo tomó de la mano, lo levantó, se puso en pie. Dice el verso 28, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Y qué le dijo Jesús? Esta clase o este género con nada puede salir sino con oración. O sea, esto es tremendo. Esto es difícil. Hay personas que viven atormentadas. Hay personas que están poseídas, literal. Pero con oración esos demonios pueden ser expulsados y las personas pueden quedar en paz. Ahora, aquí hay dos cosas más que quiero señalar porque el tiempo se me acaba, ¿verdad? Y no me da tiempo a explicar mucho más. Pero hay dos cosas que ocurrieron aquí y que ya ocurrieron en otro texto que leímos que puede ser muy interesante para ustedes. Lo primero es que se menciona aquí que el demonio que trataba de hacer con el muchacho, dice que lo trataba de meter en el fuego y ¿dónde más? En el agua para destruirlo. ¿Recuerdan eso? Sí. Con el gadareno, ¿qué ocurrió? Con el endemoniado de Gadara, ¿qué ocurrió? ¿Qué le dijo el endemoniado de Gadara a Jesús? Los demonios dijeron, nos vas a expulsar. ¿Y qué le dijeron? Por favor, no nos vayas a echar fuera de este mundo. Es decir, en otras palabras, en el abismo. O sea, no nos vayas a echar ¿dónde? En el fuego. No nos vayas a echar en la prisión, ¿verdad? De fuego. En el abismo. Luego le dicen, te rogamos que nos dejes entrar en esa manada de cerdos. Pero note, cuando entraron en la manada de cerdos, ¿qué ocurrió con los cerdos? ¿Se metieron dónde? ¿Dónde se metieron? En el agua y se ahogaron. Aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo interesante. Y yo quiero que vayan, hermanos, por favor, a Mateo 12.
Quiero que vayan a Mateo 12. Vayan a Mateo 12, por favor. ¿Están conmigo? Miren lo que dice el 43 en adelante. El 43 dice, oiga, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares que secos o áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces quiero que noten aquí otro detalle. Pasan por lugares ¿qué? Secos. Pasan por lugares secos. Pasan por lugares áridos. Evitan el fuego, evitan el agua, porque pueden ser quemados y pueden ser ahogados. Ahora, yo no estoy sugiriendo, hermano, que si algún endemoniado por ahí conoce, que lo echemos en el mar, ¿verdad? Y nos vayamos, ¿verdad? O lo quememos, ¿verdad? Hagamos carnita asada a la iglesia. No estoy simplemente dando la observación de que los demonios mismos evitan el agua, evitan el fuego. Eso es interesante, llama la atención ese detalle. Otro detalle que llamó la atención es que cuando el Señor echó fuera ese demonio del muchacho, que los discípulos no lo pudieron echar fuera, le dijo, sal de él. ¿Y qué le dice? Y no, ¿qué dijo? Sal de él y ¿qué? No vuelvas más en él. ¿Por qué? Porque según este texto que estamos leyendo, cuando el espíritu humano sale del hombre, ¿qué puede hacer? Si no encuentra dónde ir, o sea, pasa por lugares secos y no encuentra dónde ir, vuelve al lugar original. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Noten algo, que esto es lo que llama la atención y que muchos se preguntan. Vuelve al lugar, dice el verso 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Pero mira, cuando llega, oiga, si la encuentra desocupada, diga conmigo, desocupada. Ahí está el detalle. Si está desocupada, entra y se trae hasta 7 más depravados o peores que él y él. Ahora aquí le da una pregunta. ¿Y si está ocupada? Y ese es el detalle que muchos no entienden. El creyente es creyente precisamente porque ha sido regenerado por el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu. Y la Biblia dice que si somos regenerados por el Espíritu, somos bautizados todos con un mismo Espíritu, entonces nuestro cuerpo se vuelve, dice 1 Corintios, templo y morada del Espíritu Santo. Esto quiere decir que está ocupada. Hay un sign, ¿verdad?, que dice ocupado, ¿verdad? Como cuando usted quiere entrar en algunos baños y dice ocupado y tiene que esperar, porque está ocupado de la presencia del Espíritu Santo del Dios viviente. Está en nosotros. Él es nuestra protección, hermano. Así que usted no tiene que andar con la duda de que estoy endemoniado, ¿verdad? No. Que si puede estar influenciado por el mundo, sí. Puede experimentar oposición del enemigo al querer hacer algo para Dios, también, ¿verdad? Puede ser tentado, también. Pero puede ser poseído por un demonio mientras tu cuerpo siga siendo templo y morada del Espíritu Santo, está ocupado, el demonio no puede entrar. Pero aquí está el detalle: si está desocupado, pues ahí es otro rollo, es otro asunto. Incluso dice, si está desocupado, ¿sabe cómo lo encuentra? Dice que lo encuentra, dice, barrida y arreglada. ¿Por qué barrida y arreglada? Porque el demonio cuando entra hizo, disculpen la palabra, pero hizo un cochinero, ¿verdad? O sea, quiso destruir a esa persona. Y de alguna manera esa persona fue
expulsó al demonio, el demonio salió. Entonces, al expulsarlo, esa casa quedó barrida y arreglada. Pero aquí el detalle, esa persona luego tiene que convertirse en alguien que recibe a Cristo, su corazón entregado a Cristo, el Espíritu entrando en esa persona, para que cuando ese demonio dé su vueltecita por lugares secos y decide volver a la casa de donde salió, la haya ocupada. Que si la haya desocupada, volverá a entrar. Y hermano, cabe mencionar, porque yo siempre soy una persona de contexto y no de decir las cosas solo por decirlas. Este pasaje no está hablando literalmente de una persona endemoniada. Literalmente no está hablando de eso. Es una metáfora. Este pasaje que le estoy leyendo ahorita. El pasaje realmente empieza en el verso 38. Uno tiene que leer, se lo voy a contar. Donde primero un escriba viene y le dice al Señor: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y el Señor le dice: la generación mala demanda una señal. Y le dice: no le será dada ninguna señal, sino ¿cuál? La del profeta Jonás, ¿verdad? ¿Y cuál es esa señal? Dice que así como Jonás estuvo dentro de la bestia marina por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Porque este es el inicio de este pasaje. Él está diciendo que los judíos, ¿verdad? Esos mismos judíos que, digamos, desde el Antiguo Testamento, él da el ejemplo, en todo este pasaje él lo menciona. Dice que en el caso de Jonás, dice: Nínive se levantará, dice, Nínive se levantará y condenará a esta generación. ¿Por qué? Porque dice: cuando Jonás les predicó, se arrepintieron, pero esta generación se mantiene sin arrepentirse, y uno mayor que Jonás está con ellos, y no se arrepentían. Después viene y dice: la reina del sur vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí con ustedes alguien mayor que la reina del sur, y ustedes que lo tienen aquí, que no tienen que venir de distancia, no lo reciben. Dice: la reina del sur se levantará y condenará también ¿a qué? A esta generación. Entonces, cuando él dice estas cosas, el tercer ejemplo que da después de Jonás y de la reina es este ejemplo del demonio. Dice: un hombre poseído por demonio, cuando es liberado, el demonio sale, anda por lugares secos, y después dice: volveré a esa casa. O sea, lo que Jesús está realmente diciendo es que el pueblo judío ha tenido oportunidades de recibir a Jesús, de recibir a Dios, y lo rechazaron. Nínive no rechazó a Dios, pero ellos rechazaron a Dios. La reina del sur no rechazó a Dios, pero ellos rechazaron a Dios. El hombre que fue liberado dice: Dios, yo vine y preparé la casa, preparé el lugar, aquí está, aquí estoy yo, he llegado, pero cuando yo me vaya, ese demonio va a volver. Y si usted está desocupado, vendrá y peor, en peor incredulidad, en peor estado que como estuvo antes. Y mira, antes Israel le fallaba a Dios y volvía, fallaba y volvía, fallaba y volvía, fallaba y volvía. ¿Hace cuánto le han vuelto al Señor? ¿Hace cuántos años? No han vuelto a Dios por años, porque ese mal ha vuelto y peor. Y ahora el periodo de la gran tribulación, que es un trato de Dios con Israel, es lo que va a convencer a Israel a volver a Jesús, y nada más. Este pasaje realmente tuve que aclararlo porque en contexto tengo que ser fiel al contexto, pero el ejemplo sigue persistiendo. El ejemplo persiste. Un pueblo de Dios protegido por Dios no puede ser atacado por el demonio, pero cuando el pueblo no tiene a Dios, puede ser atacado. ¿Tiene sentido, hermanos? Bueno, un último detalle, no lo voy a leer porque el tiempo, ¿verdad? Pero si usted lo quiere leer, siempre en ese pasaje del endemoniado de Gadara, ustedes van a ver que dice que el demonio lo llevaba no solo a los sepulcros, sino que lo llevaba a lugares desolados, o sea, lugares lejos.
Otra característica, hermanos, de una persona endemoniada es que exhiben comportamientos extraños para lo que es la persona. Cuando la persona está actuando de una manera extraña, que no es de la persona, como habla de este hombre que vivía por mucho tiempo sin ropa, no se vestía ni siquiera. Eso es un comportamiento extraño. Eso es algo, no es normal. Sí. Aparte de eso, el demonio lo llevaba a lugares aislados. La persona no quiere ser sociable, no quiere socializar con la gente, quiere estar aislado. Esas características son las características de las que estamos hablando, hermanos, cuando hablamos de la posesión demoníaca. ¿Están conmigo? Ahora, hay otro mito, voy a decir mito en cierto sentido. Está el mito de que la Biblia dice de que una persona endemoniada no puede confesar a Jesús como Dios. ¿Sí? Porque en Juan, en primera de Juan creo que dice que si todo espíritu que es de Dios confiese que Cristo ha venido en la carne, y todo espíritu que no es de Dios no confiesa que Cristo ha venido en la carne, eso no está hablando de un endemoniado, está hablando de doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios. O sea, las doctrinas que introdujeron los demonios a la iglesia era una doctrina de que Cristo nunca vino físicamente a morir en la cruz, ¿verdad? La primera carta de Juan, él está combatiendo esa falsedad, esa mentira. Entonces, se lo digo ¿por qué? Porque en Santiago todavía tenemos los demonios creen y tiemblan. Y casi en todo ejemplo que leímos hoy, ¿qué le decían los demonios a Jesús? Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? O sea, yo sé quién eres, tú eres Jesús, el Santo de Dios, yo sé quién eres, no nos atormentes, déjalo. O sea, ellos en todo caso reconocen, identifican, saben quién es Jesús, pueden decir que eres el Hijo de Dios, no pasa nada. ¿Me van entendiendo? Eso no lo vayan a creer como que si eso significa que la persona no lo pueda confesar, no. Lo que pasa es que el demonio no quiere que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios. Él no quiere que tú lo confieses. Pero el demonio ya lo sabe, ya lo cree y tiene. Amén. Así que, hermanos, ese es el estudio sobre la posesión demoníaca. Algún día, no sé si el próximo domingo, no creo, pero algún día vamos a hablar sobre las liberaciones, que es muy diferente tema, que es hablar sobre cómo orar por liberación de un demonio, cómo es lo que se hace, cómo serán las cosas. Aunque yo creo que es un poquito obvio en cierto sentido, es simplemente orar y pedirle a Dios que salga ese demonio de esa persona, ¿verdad? Pero como leíamos la semana pasada, ¿ustedes recuerdan? La semana pasada leíamos de esos exorcistas en el libro de los Hechos que quisieron expulsar al demonio y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Y qué le dijeron? A Pablo conocemos y a Jesús sabemos quién es también, obvio, pero ustedes quiénes son. Y salieron ¿qué? Golpeados, heridos y desnudos y huyendo, porque los demonios se apoderaron de ellos. O sea, no es cualquier cosa jugar con eso. Así que aquí quedamos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Quiero entregar el tiempo a mi hermana Lorena, que va a dar los anuncios. Y quiero, hermanos, decirles que muchas gracias por su paciencia y atención en esta serie. Yo sé que no es una serie normal, ¿verdad? Normal en el sentido de que no acostumbramos siempre a hablar de demonios y del diablo y de tantas cosas. Aquí queremos hablar más de Jesús que de Satanás. Pero es importante entender que es un peligro real, que es una batalla real. ¿Amén? Dios les bendiga, hermanos.